¿Qué tal? Saludándolos una vez más para terminar de platicar acerca de la etapa de control. ¿Se acuerdan que habíamos estado nosotros hablando un poquito acerca de la importancia que tiene el control de la empresa? Una vez que hemos planeado, que hemos organizado y que hemos definido quién va a hacer qué dentro de la empresa, ahora lo que necesitamos es establecer la etapa de control para saber precisamente cómo vamos, si ya llegamos, si ya nos pasamos, etcétera, etcétera. Para eso básicamente es que nos sirve la etapa de control. Ya hemos platicado un poco acerca de los principios del control, de la importancia que tiene controlar, del concepto como tal de control. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las etapas que sigue esta etapa de control. Miren, antes de comenzar nuestro tema de esta sesión, me gustaría platicarles un poquito acerca de la historia de las águilas. Fíjense que estaba yo viendo un documental anoche en la televisión y hablaba un poco acerca de cómo las águilas se renuevan en una cierta etapa de su vida, se renuevan, es decir, en un momento dado las águilas controlan sus procesos de vida. Fíjense que veía yo que las águilas es un ave muy longeva, vive aproximadamente unos 70 años. En estos 70 años, aproximadamente cuando tiene 40 de edad, el águila tiene que tomar una decisión muy importante dentro de su vida, una decisión muy drástica. El águila tiene que decidir entre seguir viviendo otros 30 años más para llegar a los 70 o, en su caso, morir. ¿Por qué tiene que tomar esa decisión? Lo que estaban ayer proyectando se trataba de que en un momento determinado el águila a la edad de 40 años, su pico es muy curveado y el hecho de que esté muy curveado el pico le impide jalar el alimento de las presas que ha conseguido, eso por un lado. Por otro lado, sus uñas ya están lo suficientemente largas como para no poder agarrar las presas precisamente que va a tomar. Y también sus alas como no puede arrancar las alas viejas, las plumas viejas, entonces las alas empiezan a ser cada vez más pesadas porque están las alas cubiertas por estas plumas viejas y abajo están las plumas nuevas. Entonces no puede ni con el pico ni con las garras arrancar esas alas. Entonces está condenada prácticamente a morir. Lo que hace el águila entonces es tomar una decisión, si así se pudiera llamar, toma una decisión y busca un lugar muy aislado en el cual no tenga prácticamente que volar y no esté a merced de otros depredadores que pudiesen en su caso atacarla. Y generalmente busca un lugar que esté cerca de una roca. En esta roca lo que va a hacer el águila es estar picoteando a esa roca hasta que se le desprende el pico. Una vez desprendido el pico, nace uno nuevo y después de algunos días, ya que ha nacido, lo que hace es desprenderse las uñas viejas que están muy curveadas, nacen nuevas uñas y con estas nuevas uñas lo que empieza a hacer es quitarse las plumas viejas que tienen en las alas que ya no le sirven. Y entonces, pasados aproximadamente 100 días, que es lo que dura el proceso de renovación, el proceso de salir un nuevo pico, salir unas nuevas uñas y quitarse las plumas viejas, en un momento dado eso dura aproximadamente 100 días. Después de esos 100 días, en un momento determinado el águila ya puede salir en su viaje, en su nuevo vuelo que le llamamos de renovación. Entonces, si se fijan, es la etapa de control del águila. En un momento determinado lo que hace el águila es determinar cómo estuvo haciendo las cosas, ahora controlar todas esas etapas para en un momento dado poder volver a empezar, poder volvernos a renovar. Si esto lo traemos a nuestra organización o a nuestras vidas personales, hay muchas ocasiones en las cuales nosotros tenemos que renovarnos. Hay que constantemente estarnos renovando para determinar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué es lo que queremos lograr en el futuro, qué nos depara todavía el destino para entonces poder ser más exitosos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Eso lo determina entonces la etapa de control. De tal manera que vamos a seguir platicando un poquito acerca de este tema, la importancia que tiene y cuáles son las etapas. Miren, básicamente las etapas de control las podemos dividir, como lo ven ahora en sus láminas, en diferentes partes. A la primera de ellas le voy a llamar establecimiento de estándares, es decir, acordémonos que en esta etapa de control es muy importante establecer estándares, es muy importante establecer una medida de actuación que me permita saber contra la cual me pueda yo comparar y me permita saber precisamente cómo voy, cuánto me falta, cuándo ya llegué, cuándo me pasé, qué tantos recursos estoy utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. En este establecimiento de estándares, básicamente voy a establecer yo unidades que me sirvan como patrón, que me sirvan como modelo, que me sirvan como una medida para poder decir ya llegué o en su caso cuánto me falta, cuánto estoy haciendo, qué tanto esfuerzo tengo todavía que aplicar para lograr el objetivo que me he planteado. Aquí un poquito la idea sería, por ejemplo,
como estándares podría yo determinar qué tanto rendimiento me están dando los beneficios. Es decir, en un momento dado lo que estoy haciendo, hacer una tabla costo-beneficio. ¿Se acuerdan cuando vimos la matriz de desempeño corporativo? Esa es una tabla de costo-beneficio que me permite saber precisamente qué estoy haciendo yo, qué está haciendo el competidor, llegar a una comparación, llegar a un estándar y poder determinar dónde tengo que ajustar mi operación, dónde me tengo que mover y qué es lo que tengo que mover para entonces poder tener éxito en el futuro. Otro estándar podríamos llamarle la posición que yo ocupo en el mercado, es decir, cómo me encuentro yo con respecto a los competidores. ¿Quién soy yo en el cúmulo o en el segmento en el cual estoy yo participando? ¿Soy el primer lugar, el segundo, el tercero, el quinto? ¿Quién soy yo como empresa? Y entonces hay muchas maneras de medir o de estandarizar en un momento determinado esa posición. Por ejemplo, hoy día muchas empresas utilizan como estándares la calidad. ¿Qué tanta calidad tiene mi producto o servicio con respecto a la competencia? La rapidez. ¿Qué tan rápido puedo llegar a satisfacer las necesidades del cliente? Ahora, por ejemplo, las pizzerías tienen una promesa básica. Si no llega la pizza en menos de 30 minutos, es gratis. Las automotrices, si no entregan el coche en el plazo establecido, pues me pagan una cantidad por no haber entregado el automóvil. Las aseguradoras, si no llegan al lugar del accidente en tanto tiempo, entonces me pagan una parte del deducible. La rapidez como variable competitiva. Otra de las variables competitivas para determinar nuestra posición en el mercado, en muchas ocasiones, para muchas empresas, es la calidad de los servicios. Hay ocasiones en las cuales esta calidad de los servicios determina y diferencia una empresa con respecto a la otra, y esta diferenciación precisamente nos permite que el cliente nos consumamos a nosotros en lugar de consumirle al competidor. ¿A qué me quiero referir con el servicio? En muchas ocasiones este servicio es crítico y en muchas ocasiones yo como empresa no puedo desplegar efectivamente mi servicio en un momento dado, aunque yo haya capacitado y haya buscado hacerlo. Les pongo un ejemplo, miren. Recientemente fui yo a una tienda departamental a adquirir unos pantalones y entonces estaba yo en el departamento de caballeros, así le llaman, y de repente estaba yo en una isla de pantalones, estaba buscando algún pantalón que se ajustara a mi talla y a mi gusto en cuestión de color y estilo. Entonces, de repente, esta empresa se jacta mucho de la calidad en su servicio y entonces dicen que su servicio, ellos así lo venden, así lo enfocan, ellos dicen que su servicio es por mucho mejor que el servicio de sus competidores. Entonces estoy yo buscando el pantalón y de repente se me acercó el típico empleado mal capacitado con la típica pregunta tonta que todas las empresas hacen. Estaba yo buscando los pantalones y de repente se me acerca un empleado y me pregunta: buenas tardes, ¿le puedo yo ayudar en algo? Y entonces fíjense, para preguntas tontas, respuestas igual de tontas. Y entonces me pregunta: ¿le puedo ayudar en algo? Y le contesto yo: no, solo estoy viendo. ¿Se fijan? El 98% de las veces, estadísticamente hablando, las empresas nos van a hacer esa pregunta: ¿le puedo ayudar en algo? Y el 98% de las veces le vamos a contestar lo mismo: no, solo estoy viendo. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? En un momento dado, nuestro estándar de servicio no se está ajustando a la necesidad real del cliente. Estamos preguntando exactamente lo mismo siempre y una y otra vez, de manera tal que entonces, ¿dónde está el servicio? ¿Dónde está realmente la diferenciación? Tendríamos entonces que buscar qué es exactamente lo que el cliente está queriendo al comprar nuestro producto o servicio, para entonces poder establecer con mucha precisión lo que vamos a hacer como diferencia, porque si no, entonces todos terminamos haciendo lo mismo y al final nadie termina dando precisamente el servicio. Cuando llegue una empresa que verdaderamente se enfoque a estándares de servicio, esa va a ser la ganadora, porque precisamente está ofreciendo algo que hoy día nadie había ofrecido de igual manera. Entonces, a lo que quiero llegar es: si ofrezco el servicio como ventaja competitiva, tengo que analizar todas las partes, tengo que ver todos los estándares que en un momento dado me ayudarían precisamente a lograr o no lograr dicho servicio. Y entonces hay una metodología que me gustaría sugerirles: los momentos de la verdad. Momentos de la verdad para efectos de calidad en el servicio es todo aquel momento en el cual un cliente hace contacto con algún aspecto de la compañía, por remoto que sea este aspecto, y en función a eso se hace una opinión positiva o negativa de la calidad de nuestro servicio, de la calidad que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es un mapa de proceso. Ya hemos visto cómo se hace un mapa de proceso que precisamente me permita saber de principio a fin cuáles son todas las etapas, cuáles son todos los pasos por los cuales atraviesa el cliente, que en un momento
momento dado pueden incidir en la calidad de nuestros servicios. Miren, si estamos en un restaurante de comida, un restaurante en el cual en un momento dado sea comida elegante, cenas elegantes, pues tenemos un ciclo de servicio. Miren, paso número 1, el cliente llega al restaurante. Paso número 2, le reciben el automóvil en el estacionamiento. Paso número 3, se traslada hacia la puerta de entrada. Paso número 4, alguien lo recibe. Paso número 5, lo traslada a la mesa. Paso número 6, que la mesa esté bien dispuesta. Paso número 7, que le ofrezcan la carta de comida por un lado y la carta de vinos por el otro. Paso número 8, que lo atiendan rápido y que la comida esté caliente y rica. Paso número 9, cuando pide la cuenta y se la llevan. Paso número 10, ir por el auto al estacionamiento. ¿Lo ven? En cada uno de estos 10 pasos que les he comentado, puede en cualquiera de ellos incidir en la calidad de nuestros servicios. Los estándares que tendríamos que nosotros poner ahí, los controles que tendríamos que aplicar, tienen que ver precisamente con que cada una de esas partes esté completamente bien engranada para que el siguiente proceso en un momento determinado pueda satisfacer la necesidad y el requisito del cliente. Cualquiera de estos pasos que falle me va a tirar absolutamente toda mi estrategia de servicio. Es decir, en calidad en el servicio, todas las partes unidas van a crear un todo. Si una sola falla, entonces fallará toda la estructura. ¿Por qué? Porque el cliente no se va a quedar a decir, bueno, este es un buen restaurante. Únicamente el problema era en el valet parking. El muchacho que me fue a estacionar el automóvil salió muy rápido con el coche y de repente lo estrella. De manera tal que en un momento determinado todo en su conjunto, todo el proceso de servicio va a impactar y va a incidir en la calidad de mi servicio, de manera tal que tengo que cuidar cada uno de estos aspectos. Miren, tengo otro ejemplo. Hace poco yo compré un automóvil nuevo de agencia y entonces esa noche del día que yo compré este automóvil, un árbol cayó sobre el automóvil. Este automóvil quedó prácticamente deshecho, el techo, las puertas, el cofre, los cristales de adelante y de atrás de uno de los lados, quedó prácticamente deshecho. Y entonces este auto donde yo lo compré, por cierto, una firma japonesa de cuyo nombre no me quiero ahora recordar, sin embargo, lo que ofrecían ellos cuando yo compré el automóvil, me firmaron un sello de calidad en el servicio. Y entonces ellos decían calidad en el servicio. Yo pensé, ciertamente es calidad en el servicio y Japón, dado que esta es una firma japonesa, los japoneses son muy buenos para ese asunto del servicio. Sin embargo, yo pensé, es calidad japonesa, pero a la mexicana. Es lo que creo que no les olvidó decir. El caso es de que, fíjense cómo estuvo mi historia. El auto quedó completamente destruido por el árbol, le hablé a la compañía aseguradora y después de hacerme una serie de preguntas, la persona que me estaba atendiendo me dijo, ¿el auto se puede trasladar de manera autónoma? Entonces yo pregunté, ¿qué? Que si el auto se puede trasladar de manera autónoma. ¿Qué? Que si el auto se puede mover solito, que si en un momento dado camina. Ah, sí, camina. ¿Lo ven? En un momento dado no están empatizando conmigo. Ciertamente sé lo que significa autónomo, pero en ese momento mis canales, mis frecuencias mentales están más orientadas a mi preocupación que a determinar qué es autonomía y qué no lo es. Luego, entonces, creo yo que como calidad en el servicio, la agencia aseguradora debe de ponerse más empática para en un momento dado ayudarme a satisfacer mi necesidad. El caso es que sí se puede trasladar de manera autónoma. Y entonces me dijo el de la aseguradora, mire, le recomiendo que lleve usted mismo el auto porque de aquí a que llega la grúa se va a tardar casi medio día. Entonces yo pensé, bueno, no quedamos que si en media hora no llegaba la grúa, entonces luego en un momento determinado me pagaban una parte del deducible, ¿lo ven? Entonces ahí no hay un estándar, no hay un medio a seguir. Anunciamos como empresa una cosa, pero hacemos precisamente como compañía otra completamente diferente. No hay una congruencia. Al final del día, entonces, no estoy completamente satisfecho con el servicio y con la calidad de dicho servicio. Bueno, el caso es de que pude trasladar de manera autónoma el automóvil. Recuerden que el parabrisas estaba completamente estrellado, pero por pura casualidad quedó un agujero enfrente del volante, parecía un periscopio. Y entonces por ahí podía yo ver hacia dónde iba manejando. Iba yo conduciendo el automóvil a la agencia. Cuando llegué yo a la agencia, de repente, una agencia muy bonita, muy limpia, parecía ser un hospital prácticamente, nada de aceite, nada de grasa, todo absolutamente muy limpio y ordenado. Ya en alguno de sus módulos vieron ustedes las famosas 5 S japonesas, orden, limpieza, etcétera, etcétera. Entonces,
Tal parece que esta empresa siguió una metodología de estas, las 5 S. Entonces, muy ordenada estaba la empresa. De repente llegué yo y estacioné mi automóvil ahí en la empresa, en la rampa de servicio. Se me acercó uno de los asesores. Por cierto, este asesor venía muy elegante, traía una bata blanca. De un lado decía el nombre de la agencia y del otro lado decía su nombre. Y entonces se me acercó y me hizo la típica pregunta tonta del típico empleado mal capacitado o con una capacitación tonta. Y entonces el empleado me preguntó: buenas tardes, ¿le puedo servir en algo? Y entonces mi respuesta fue: claro, por supuesto, ¿me puede traer por favor una pizza doble con unas papas fritas, un refresco de manzana sin hielo y unos aros de cebolla? Y entonces el señor se molestó mucho y me dijo: señor, se equivoca usted, no estamos en una pizzería, no estamos en una hamburguesería, estamos en una agencia automotriz. Por supuesto, le dije, claro que sé que estamos en una agencia automotriz, claro, a ver, mire, adivine, caliente o frío, yo le ayudo, yo le doy pistas, yo le digo caliente o frío. ¿Qué querré? Si traigo un automóvil de esta marca hecho completamente pedazos, ¿qué cree usted que yo quiero? ¿Querré una puerta nueva? ¿Querré un parabrisas nuevo? ¿Querré un cofre nuevo? ¿Querré un auto nuevo? Y entonces empatía se llama el juego, servicio se llama el juego. Si lo que quiero en un momento dado es diferenciarme de la competencia, tengo que armar una estrategia que me permita precisamente eso, que me permita empatizar, que me permita entender la necesidad del cliente, que me permita en un momento dado meterme a la frecuencia mental de lo que el cliente está buscando, de lo que está queriendo lograr, y no dar cuestiones completamente estandarizadas. Si hago exactamente lo mismo que todo mundo, voy a terminar exactamente igual que todo mundo. Y eso es algo que en mi empresa yo no quiero que suceda. Lo que yo quiero que suceda es precisamente que el cliente me consuma a mí y no que se vaya con el competidor. Yo creo que al final del día, en un momento determinado, la decisión de venta, la mejor oportunidad la va a tener aquella empresa que en un momento determinado pueda y quiera hacer las cosas diferentes. A eso me refiero entonces con la posición del mercado. ¿Qué es lo que está sucediendo en un momento determinado? ¿Qué es lo que el cliente está valorando? Y cómo yo me ajusto a cumplir esa valoración. Cómo yo puedo cumplir con el requisito y o con la necesidad precisamente del cliente que está buscando satisfacer esa necesidad. Miren, otra cuestión importante en la calidad en el servicio es algo que le vamos a llamar productividad. Uno de los estándares que me van a servir como modelo para poder medir y controlar las situaciones dentro de mi empresa le vamos a llamar productividad. Hoy día se habla mucho acerca de la productividad, hacer más con menos, hacer las cosas más rápido, más eficiente, más barato, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales, de manera paradójica, la productividad, lejos de hacer que se logre en mi empresa, no lo estoy haciendo. Miren, les voy a pedir que como actividad de aprendizaje, ustedes se metan a la actividad que ahora ven en su pantalla, el pequeño icono que ven en su pantalla, que dice mini bowling. Es decir, todos hemos ido alguna vez a jugar al boliche. Y para jugar al boliche es muy sencillo. Se trata de tomar una bola, arrojarla por la línea de madera que está ahí, la línea de madera por la cual va a ir corriendo la bola, y al final se trata de tirar los pinos que están al fondo de dicha línea. Entonces, cada persona tiene cada jugador va a tener 2 oportunidades de derribar los pinos que están allá enfrente. En la primera oportunidad, uno ajusta su tiro, arroja la bola y se da cuenta de que tiró nada más unos cuantos de los pinos y vamos a suponer que quedaron 2 pinos de pie. En el siguiente tiro mi estrategia va a ser tratar de tirar ahora los pinos que han quedado de pie. Inténtenlo ahí en su pantalla, hagan esa dinámica y para que vean ustedes cómo en un momento dado es el juego del boliche. Ahora, yo les voy a pedir por favor que en un momento determinado y después pongan a su gente a jugar en este pequeño simulador. En un momento determinado les voy a pedir lo siguiente: cuando uno de sus colaboradores esté jugando ahí en la pantalla y arroje la bola, en ese momento que la bola vaya rodando, en ese momento tapen la pantalla de la computadora, ya sea que apaguen el monitor o pónganse enfrente de la pantalla, de manera tal que el colaborador no pueda ver lo que está sucediendo, nada más que escuche cuáles pinos fueron derribados, pero que no vea cuáles son. Y acto seguido ahora pídanle que vuelva a arrojar la bola para que ahora tire los pinos que se quedaron de pie. Y entonces les apuesto que el colaborador les va a decir algo: eso es imposible, no puedo ajustar mi siguiente tiro, no puedo crear mi siguiente estrategia de juego si no puedo yo ver cuáles son los pinos que se han quedado de pie. Entonces le preguntan: ¿qué es entonces lo que me sugieres? Y entonces el colaborador
colaborador les apuesto que les va a decir, pues déjame ver la pantalla, déjame ver cómo está el juego para que entonces pueda ajustar mi siguiente tiro hacia tratar de tirar los pinos que se han quedado de pie. ¿Lo ven? El jugador, en este caso el colaborador, me solicita, me pide a gritos que lo deje ver el juego. Si no lo dejo ver el juego, entonces imposible es que él ajuste y que él haga la estrategia más prudente para poder derribar los pinos que todavía quedan. Sin embargo, en la organización, ¿cómo le hacemos en todo momento? En todo momento le digo al colaborador que arroje la pelota y luego pongo una pantalla entre lo que está haciendo y el resultado final. Es decir, no le permito ver qué es lo que sucedió al final. Y si no hago eso, entonces, ¿cómo le pido ahora que ajuste su siguiente tiro? Es decir, si no le muestro, por ejemplo, los estados de resultados, los estados financieros, que al final del día en muchas organizaciones dicen ser información confidencial, si yo no le permito ver al colaborador cuál es el efecto de su tiro, de su juego, de su trabajo, sobre de algo más global, sobre de todas las decisiones de la empresa, entonces ¿cómo le puedo pedir que ajuste su siguiente tiro? Es prácticamente imposible, es pedirle a la gente que prácticamente juegue a ciegas. Y eso, amigos, es completamente imposible. Es decir, debemos de dejar que el colaborador en un momento dado vea cuál es el objetivo, vea cuál es la siguiente tirada que tiene que hacer para que entonces pueda ajustar a partir de ahí su siguiente jugada. Miren, otro de los estándares sobre los cuales en muchas ocasiones las empresas se guían es lo que ya en su momento platicamos como calidad, calidad en el producto y o servicio. Calidad entendida como la serie de estándares o requisitos que el cliente nos impone y la capacidad que yo como empresa tengo para cumplir dichos estándares o requisitos. Entonces, entre mejor yo me pueda ajustar hacia cumplir dichas necesidades, mejor calidad yo tendré. De manera tal que la calidad es otro de los estándares sobre de los cuales nosotros vamos midiendo la productividad y vamos midiendo, vamos controlando cómo es que vamos haciendo las cosas dentro de la empresa. Otra idea básica aquí sería la evaluación de la actuación, es decir, en un momento dado determinar cómo estamos nosotros haciendo las cosas, determinar cómo en un momento determinado lo que nosotros estamos haciendo incide con respecto a lo que esperamos que el colaborador haga. Y para eso yo les recomiendo una pequeña metodología que le vamos a llamar tomar medidas correctivas. Acordémonos que yo como líder, en un momento dado, lo que estoy haciendo en todo momento es establecer parámetros de actuación, estos parámetros de actuación, compararlos contra lo que la gente está haciendo y en función a ello tomar decisión de cómo o qué tanto lo logramos o no lo logramos. Ahora, hay ocasiones en las cuales el colaborador no está haciendo o no llevó a cabo su trabajo acorde con los estándares previamente establecidos. Y entonces, en muchas ocasiones, yo como líder debo de tomar cierta medida correctiva, es decir, debo de establecer un parámetro que me permita modificar lo que se está haciendo versus lo que se debió haber hecho. Y entonces esto le voy a llamar tomar medidas correctivas. Miren, estas medidas correctivas, como lo pueden ver ahora en su pantalla, básicamente nos sirven para cuatro cosas básicamente. Una, para corregir el rendimiento insatisfactorio de un colaborador. Es decir, yo esperaba que mi colaborador estuviese logrando un objetivo o estuviese apegándose a un cierto estándar y en realidad se está apegando a algo completamente diferente. Entonces, estos estándares me sirven para corregir sobre de la marcha en un momento determinado un rendimiento insatisfactorio. Otra idea es que hay ocasiones en las cuales el rendimiento de un colaborador es negativo y este rendimiento está afectando negativamente también la conducta de los demás colaboradores. Es decir, se empieza a correr la voz de cómo no hacer las cosas o la insatisfacción de una persona. Y entonces, al final del día, obtengo un mal producto o servicio o la productividad y la motivación de las personas baja. Luego, entonces, también estas medidas me pueden mucho ayudar para poder corregir algún comportamiento negativo. Otro motivo por el cual nos sirve esta metodología sería para que nosotros podamos avisar de manera verbal o de manera escrita alguna necesidad para algún colaborador, alguna necesidad de corregir. Es decir,
transmitirle al colaborador acerca del mal desempeño que se está llevando a cabo para que él pueda saber en dónde podría corregir en su caso la situación que se está saliendo de los estándares establecidos. Y por último también me sirve para emprender quizás alguna acción disciplinaria. En un momento dado yo como líder estoy llamado a corregir las acciones que quizás se consideran como que no son las correctas o las que no nos están ayudando para lograr los objetivos. Algunas señales a tener en cuenta, es decir, algunos tips básicos de actuación en un momento dado para los cuales nos servirían este asunto de tomar medidas correctivas. Miren, algunas señales a tener en cuenta es cuando un colaborador no está respondiendo adecuadamente a su trabajo, entonces en un momento dado necesitamos nosotros como líderes incidir en dicha actuación para que entonces vuelva a su cauce normal la actuación de este colaborador y en su caso podamos lograr los objetivos previamente planteados. Otra idea básica es que cuando recibimos quejas constantemente, ya sea de los clientes o de algunos otros compañeros de trabajo, también ahí en un momento dado nos sirve tomar este tipo de medidas correctivas. O cuando un colaborador se excede con respecto a los procedimientos, a las reglas, a las ideas básicas, a los valores que nosotros como empresa estamos buscando. Es decir, cuando este colaborador se aleja del deber ser que nosotros como estándar hemos planteado para nuestra organización. Y cuando en un momento dado la actitud de un colaborador es tal que transgrede, se va un poco más allá de lo estándar establecido por nosotros y en general la credibilidad de todo el demás grupo generalmente se pierde. Es decir, yo como líder puede ser que un colaborador esté saboteando la información de manera tal que mi capacidad como líder incluso se vea mermada. Ahí también me serviría para esto. ¿Cuáles son las acciones clave? Es decir, perdón. A partir de esto tendríamos que establecer que hay algunas acciones clave, hay algunas ideas básicas sobre de las cuales valdría la pena guiar los esfuerzos de nuestros colaboradores. Es decir, yo como líder, ¿cuál sería el ABC? ¿Cuál sería en un momento determinado la forma más idónea o una de las formas que pudiésemos nosotros ocupar para que entonces el colaborador se pueda otra vez encarrilar en lo que nosotros estamos buscando? Y vamos a hablar de algo que le voy a llamar acciones clave. Acción clave quiere decir que es así como nuestra receta mágica, nuestro ABC, nuestro proceso que nos permite en un momento dado determinar y ayudar al colaborador a volver a entrar a la línea. Uno de estos es describir con mucha claridad, describir exactamente cuáles son las consecuencias positivas o negativas del rendimiento que en un momento dado el colaborador está teniendo. Es decir, ¿se acuerdan cuando veíamos la parte de realimentación? Allá platicábamos mucho acerca de que el colaborador lo que espera en muchas ocasiones es que yo como líder le diga cómo va su desempeño, cómo es que está haciendo las cosas. Necesito yo como guía, como modelo a seguir, entonces decirle al colaborador cuándo su desempeño es o no fue satisfactorio para que entonces pueda hacer las correcciones y los ajustes necesarios. Otra idea básica sería señalarle a la diferencia al colaborador que existe entre el rendimiento actual que él está teniendo y lo que debería de suceder. ¿Se acuerdan igual cuando platicamos acerca de cómo elaborar preguntas y cómo en un momento dado centrarnos más la atención como líder, centrar la atención en la conducta observable y no en la persona? Es decir, lo que puedo cambiar es las conductas, lo que no puedo cambiar es a las personas. Luego entonces necesito establecer o señalar la diferencia entre lo que hoy día está haciendo el colaborador y lo que se debió haber hecho, para que entonces el colaborador sepa con mucha precisión qué está haciendo mal y en su caso luego poder establecer cómo mejorar o cómo modificar eso que él está haciendo mal. Otra idea aquí sería muy importante preguntar el punto de vista de la persona. ¿Cómo crees tú que podemos mejorar? ¿Qué sugerencias tú tienes para en un momento dado hacer que este proceso, producto o servicio salga con los estándares requeridos? A lo mejor el colaborador tiene más información que nosotros porque él está en la línea frontal de batalla. Él sabe con mucha precisión qué es lo que falla o qué no está fallando. Entonces, preguntarle al colaborador, aparte de que eleva su autoestima, nos da información de primera mano con respecto al problema que se está gestando y me está desviando la atención del foco
con respecto a lo que yo necesito hacer. Otra idea básica sería, tengo que explicarle al colaborador entonces qué medidas vamos a tomar y por qué, es decir, qué es lo que vamos a hacer. Una vez que le he preguntado, una vez que me da el punto de vista el colaborador y que este colaborador con este colaborador reboto yo las ideas que nos permitan en un momento dado ir mejorando, entonces ahora decirle al colaborador, bueno, vamos a hacer tal cosa de tal manera que él sepa exactamente qué se va a hacer, por qué, cuándo, quién, cómo y cuáles son los beneficios, los perjuicios y cómo podría él engranar con respecto a lo que estamos haciendo. Otra idea, ahora que hemos hecho eso, es llegar a un consenso, llegar a un acuerdo con la persona que estamos nosotros platicando sobre las medidas que vamos a tomar y por qué, para que entonces entre los dos sepamos con un grado amplio de certeza qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y al último, muy importante, demostrar la confianza, tratar de elevar la autoestima de la persona, diciéndole que, bueno, en un momento dado, un desempeño mal hecho no es aceptado en la organización, sin embargo, tenemos confianza en que dicho mal desempeño se reoriente, se realinee hacia lo que nosotros estamos buscando. Es decir, en un momento determinado, no necesariamente siempre vamos a hacer las cosas de la misma manera. Es decir, buscar que el colaborador sea muy partícipe de lo que nosotros estamos tratando de lograr. Miren, aquí hay algo muy importante. En un momento dado, cuando estamos haciendo esta evaluación de actuación de las personas, en muchas ocasiones las personas se sienten mal, se sienten ofendidas, sobre todo cuando sienten las personas que su desempeño no ha sido el más eficiente, cuando sienten que en un momento determinado pudieron haber dado más de sí y se quedaron un poquito cortas, se quedaron un poquito flojos con respecto a su desempeño. De manera tal que platíquenles ustedes esta historia del pájaro azul del Canadá. No sé si algunos de ustedes ya se la saben. Este era un pájaro azul que vivía en el Canadá y como toda ave, en las épocas invernales, como toda ave, emigra hacia tierras más, hacia el sur, hacia tierras más cálidas. Y entonces este era un pájaro azul de Canadá muy bonito, muy regordete, unas plumas muy brillantes, muy grande. Y entonces se aproxima la época de invierno y en esta época el pájaro azul decide no emigrar, decide quedarse allá en Canadá para poder pasar el invierno. Y entonces van pasando las parvadas de pájaros y de repente ven al pájaro azul y le gritan, oye amigo pájaro, vámonos a tierras más cálidas porque se viene el invierno. Y entonces el pájaro azul del Canadá les contestaba, no, en esta ocasión sigan ustedes adelante, en esta ocasión yo me voy a quedar aquí todo el invierno y les voy a demostrar cómo sí puedo sobrevivir a pesar de las inclemencias del tiempo. Bueno, entonces seguían pasando las bandadas de pájaros, las parvadas, y de repente otra vez la misma historia, le gritaban al pájaro que se retirara y el pájaro se negaba porque se iba a quedar ahí durante todo el invierno. Bueno, dejaron de pasar las parvadas porque ya todos habían emigrado y llega el invierno, llega la primera noche invernal, cae la primera nevada y entonces el pájaro azul sobrevive a esa primera nevada y piensa, bueno, siempre la primera nevada es la más cruda porque es el cambio radical de temperaturas. Entonces, si puede sobrevivir a esta nevada, a la primera, en un momento dado podré sobrevivir a las siguientes. Y entonces empieza a pasar el tiempo, empieza a recrudecer el invierno, empieza a escasearse el alimento y una mañana el pájaro azul va saliendo de su nido y va completamente entumido, las alas llenas de escarcha, ya no puede volar, ya está muy débil porque no ha comido, las plumas han perdido su colorido. Pobre pájaro, se está empezando a preguntar si fue la mejor decisión quedarse y no emigrar hacia tierras más cálidas. De repente va el pájaro ya muy triste, muy contrariado, tratando de buscar un poco de alimento, ya no puede volar, va caminando por la tundra, por arriba de la nieve, y va todo entumido el pájaro. Imagínense ustedes a este pájaro todo entumido, va caminando, cuando en eso por ahí va pasando una zorra del Ártico. Y esta zorra del Ártico es un animal muy sigiloso y es un animal de presa. Se avienta, se acerca sigilosamente a su presa y cuando está cerca de ella, ¡pum!, se avienta sobre de dicha presa. Entonces, esta zorra a lo lejos divisa al pájaro azul del Canadá y se empieza a acercar de manera sigilosa. Ahí va nuestro amigo pájaro, todo temblorino, de repente se le acerca la zorra y en eso está a punto de abalanzarse la zorra sobre el pájaro azul, cuando va pasando por ahí una vaca. Y entonces la vaca, al ver la escena que el pájaro azul va a ser devorado por la zorra, la vaca decide
ayudar a que en un momento dado el pájaro no sea devorado. Y entonces, ¿en qué consiste la ayuda? Va pasando por ahí la vaca y entonces acto seguido en la escena decide defecar sobre del pájaro azul del Canadá. Entonces ahora por favor imaginen cómo quedó ahí el pájaro abajo de todo, pues de todo de este asunto. Y entonces de repente el pájaro ahí adentro olía bastante mal el asunto, pero estaba bastante calientito. Y entonces con ese calientito de repente se le empezó las alitas a quitar la escarcha, se le empezó a quitar el frío y pensó el pájaro, vaya, qué cómodo es estar aquí después de tanto frío. Pero ¿qué pasó con nuestra amiga la zorra? Cuando vio ahí todo defecada, entonces en un momento dado la zorra se hizo para atrás y pensó, perdí la pista, y ya se quedó quieta, ¿no? Y el pájaro estaba ahí adentro, muy calientito, muy cómodo, cuando de repente decidió pues salir de ahí porque olía un poco mal. Y entonces de repente saca una alita, saca la otra alita, saca el piquito y empieza a piar, pío, 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 pío. En eso, de repente, la zorra voltea, ve al pájaro azul, ya lo vi, piensa la zorra. Y entonces, con mucho cuidado, se acerca, lo toma de una alita, lo saca así de la puntita, acuérdense que está todo embadurnado, lo saca de la puntita, por ahí va pasando un pequeño riachuelo, lo mete al riachuelo, lo lava muy bien, y una vez que está muy bien lavadito, lo sacude y se lo come. Y así termina la triste historia de nuestro amigo, el pájaro azul del Canadá, que decidió no emigrar a tierras más cálidas. ¿Saben cuál es la moraleja del cuento? La moraleja del cuento es, y esto es lo que necesito que sus colaboradores conozcan, la moraleja del cuento es, no todo el que te defeca es tu enemigo, no todo el que te saca de la defecada es tu amigo, y cuando te defequen, por favor, quédate callado. Esa es la historia, por favor, compañeros, que necesitamos transmitir a nuestros colaboradores. Nosotros como líderes en muchas ocasiones va a parecer que estamos regañando al dicho colaborador. Sin embargo, no un regaño, no porque te regañe soy tu enemigo. En muchas ocasiones el regaño, hay que hacer ver esto a nuestro colaborador, el regaño no es más que una manera indirecta de poder aprender una mejor forma de hacer las cosas. Obviamente mucho depende cómo ustedes regañen, cómo ustedes realimenten a su colaborador. Es decir, si nos la pasamos regañando a la gente, pues evidentemente la gente se va a retraer. En un momento dado va a estar buscando no la mejor manera de hacer las cosas, sino va a estar buscando la manera de evitar ser regañado. Entonces, nuestra labor no es regañar, nuestra labor es ayudar al colaborador a que se vuelva a alinear hacia las metas, hacia los objetivos que nosotros como hemos marcado como líderes, como estándar a lograr un buen desempeño dentro de la organización. Miren, otra idea básica de este asunto de las etapas de control es en un momento dado cómo le vamos a hacer para medir los resultados. Acordémonos que el control no es otra cosa que comparar en todo momento lo que hacemos contra lo que queremos lograr o lo que aspiramos nosotros a hacer. Y entonces en la medición de los resultados no es otra cosa que medir la ejecución de los resultados aplicando quizá algunas unidades de medida, es decir, ir determinando cuántos pasos estamos haciendo, cuánto nos cuesta cada paso y cuánto nos estamos desviando, cuánto nos hemos ido gastando o cuánto estamos haciendo precisamente para poder en un momento dado aplicar la ejecución. ¿Se acuerdan cuando vimos aquella dinámica que les pedí que le llamábamos cadena de eslabones, en la cual en un momento dado un problema determinado, si lo aislamos y si lo vemos desde diferente perspectiva, en un momento determinado nos sale más barato? Entonces ahora me gustaría, por favor, hagan ustedes la actividad de aprendizaje que se llama Las Damas y la Balsa. En esta actividad de aprendizaje, ahora cuando regresemos, vamos a platicar precisamente un poquito acerca de cómo se puede resolver de manera más efectiva ese problema. Entonces, les pido por favor, vamos a realizar esa actividad de aprendizaje y en un momento regresamos.
Bien, ¿cómo les fue en su dinámica que se llama Las Damas y la Balsa? Miren, seguramente, como lo ven ahí, en esta dinámica se trata de hacer viajes de ida y de regreso con una pequeña balsa que está al lado de un río. Y entonces en un momento dado aquí la idea es determinar cuántos son los mínimos viajes que podemos hacer sin que ocurra la desgracia irreparable que dice allí en su lámina. Como lo pueden ver, se trata de atravesar a 6 personas que están en una orilla de un río hacia la otra orilla, únicamente viajando 2 personas en una pequeña balsa que se encuentra ahí, pero se trata de que son 3 hombres y 3 mujeres y nunca deberá de quedar por mayoría 2 hombres con respecto a una mujer o 3 hombres con respecto a 2 hombres. Que nunca haya más de un hombre con respecto a una mujer de un solo lado del río o en su caso arriba de la balsa. Entonces la idea aquí es ¿cuántos viajes lograron ustedes hacer? Les apuesto que habrán hecho no menos de 7 viajes. Sin embargo, la idea aquí es que se puede hacer con 6 viajes. Miren cómo puede quedar este asunto. Es decir, cómo puede ir y venir la balsa sin necesidad de que ocurra la desgracia irreparable a la cual hacemos alusión en la lámina. Miren, aquí les voy a platicar cuáles son los viajes. En el viaje número 1, y yo les recomendaría, hagan un modelo. ¿Se acuerdan cuando vimos la dinámica de estacionamientos? Platicábamos que cuando nosotros tenemos un modelo, cuando creamos una abstracción de la realidad, elaborando un pequeño modelo, entonces con este modelo nos es más fácil, más sencillo abstraer la realidad hacia tratar de hacer algo concreto con respecto a lo que nosotros estamos buscando. Entonces les recomendaría, traten de hacer un modelo, dibujen ustedes en una hoja de papel lo que sería el río, traten de agarrar cualquier elemento, por decir alguna goma o una engrapadora que ustedes tengan y simulen que esa es la balsa y hagan papelitos, 3 de un color, 3 de otro color, 3 van a ser los hombres y 3 van a ser las mujeres. Entonces, ¿cómo quedarían los viajes? El primer viaje tienen que pasar en la balsa de un lado a otro, tienen que pasar 2 hombres, quedan del otro lado 2 hombres y entonces se va a regresar con la balsa un solo hombre. Entonces al regresar un solo hombre, aquí hay 3 mujeres y 2 hombres y acá se va a haber quedado un hombre. En el segundo viaje vuelven a pasar 2 hombres, los 2 que están de este lado pasan hacia el otro lado del río y se vuelve a regresar uno solo con la balsa, de tal manera que aquí hay 3 mujeres, un hombre y acá hay 2 hombres. En el tercer viaje van a pasar 2 de las mujeres, entonces va a quedar un hombre con una mujer acá y van a estar 2 hombres con 2 mujeres acá. Pasan 2 mujeres y ahora se va a regresar en la balsa tanto un hombre como una mujer, de manera tal que acá queda un hombre-mujer, de este lado hay un hombre-mujer y arriba de la balsa hay un hombre-mujer. Ahí no se está rompiendo la regla, no hay más de un solo hombre con una sola mujer. En el cuarto viaje, ahora van a pasar 2 de las damas y se va a regresar un hombre. En el quinto viaje van a cruzar 2 hombres, regresa uno de los hombres y en el último viaje sexto pasan los últimos 2 hombres faltantes. ¿Se fijan? Entonces son 6 viajes. Yo creo que tal como lo hicieron ustedes, les quedó algo así entre 7 y 8 viajes. ¿Por qué digo que entre 7 y 8? ¿Por qué creo que les habrán quedado esos? Porque históricamente cuando hacemos este tipo de dinámica, eso es lo que el 90% de las ocasiones resulta. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando lo hacemos de manera mental, cuando en un momento dado no tenemos un modelo que nos permita abstraer la realidad hacia lo que nosotros estamos buscando, con mucha dificultad podemos encontrar el resultado. Entonces acordémonos, un modelo invariablemente me sirve para poder abstraer, para poder crear el resultado que nosotros, o poder crear la situación para la cual nosotros estamos buscando un determinado resultado. Y entonces esto tiene que ver con cómo vamos a medir la ejecución. En un momento dado, cuando yo abstraigo de la realidad lo que yo quiero elaborar y creo un modelo, entonces este modelo lo puedo controlar antes de que se vaya hacia con la vida real. Entonces, a partir de ahí puedo yo establecer cómo voy a rebotar el parámetro, el modelo que cree con la realidad y entonces a partir de ahí puedo establecer precisamente lo que nosotros queremos hacer. Eso es con respecto a la medición de los resultados. Con respecto a la corrección, como lo pueden ahora ver en su lámina, no es otra cosa que el control, definirnos que el control es útil siempre y cuando
tenga una cierta acción correctiva, es decir, no sirve para otra cosa la etapa de control que precisamente para corregir en su caso, y no diría corregir, diría para prevenir las causas que me pueden originar que se me desvíe en un momento dado lo que yo estoy buscando como resultado final. Y entonces, este resultado final que deberá de estar precisamente con respecto a los estándares establecidos. Miren, yo les pediré por favor, elaboren ustedes una dinámica con su grupo de trabajo. ¿En qué consiste esta dinámica? Les voy a pedir por favor que en un momento dado ustedes impriman la dinámica en el icono que ahora ustedes van a ver como dinámica de aprendizaje, el icono que en un momento determinado se llama trabajo en equipo. Impriman las hojas que vienen ahí. Ustedes se van a dar cuenta de que son hojas que están numeradas con los números, con los dígitos desde el 0 hasta el 9, 0, 1, 2, 3 y así hasta el 9, todos los dígitos. Y entonces se van a encontrar ustedes que mínimo vienen 6 dígitos, 6 números de cada uno de los 10 dígitos que tenemos, 0, 1, 2, 3. Por favor, córtenlos y que les queden fichas. Quiero llamarle ficha a cada uno de los 10 dígitos y hay 6 fichas de cada uno de los 10 dígitos. Bueno, ahora voy a necesitar, por favor, a continuación, que ustedes hagan 3 equipos de trabajo. Tengan ustedes a sus colaboradores y elaboren, hagan 3 equipos de trabajo. A mí me gustaría, si son equipos muy pequeños, que interactúen con otras partes de la empresa, que inviten a colaborar a otras partes de la empresa, a otras personas de la empresa, para que entonces la dinámica sea más enriquecida. Traten de tener mínimo 3 o 4 integrantes por cada uno de los 3 equipos que ustedes van a integrar. Y entonces necesitarán entre 12 y 15 personas, de manera tal que haya 3 equipos. Bueno, ¿en qué consiste la dinámica? Miren, por favor díganle a su equipo las instrucciones, que son las siguientes. Ustedes van a poner a un representante al frente del grupo y este representante tendrá que decir un número que se encuentre entre el 0 y el 27. Vamos a suponer que este representante dice número 15. Y entonces este número 15, ¿qué es lo que tienen que hacer los 3 equipos, cada uno de los 3 equipos? Tienen que levantar, cada uno de los 3 equipos, 3 fichas, tienen que levantar 3 números cuya suma aritmética de estos 3 números corresponda con el número que ha dicho la persona que está aquí al frente. Por ejemplo, si dijo un 15, las personas pueden levantar un 8, un 6 y un 1. 8, 6 y 1 da 15. Es decir, se deberán de levantar 3 fichas, 3 números cuya suma aritmética corresponda con el número que dijo la persona que está al frente. Podrían haber levantado un 8, un 7 y un 0, igual da 15. Es decir, se puede jugar con los 10 dígitos. El caso es de que siempre dé exactamente el mismo resultado que el que dijo la persona que está al frente. Ahora, hay alguna restricción. La restricción es la siguiente. Únicamente cada una de las personas que están en los equipos únicamente pueden levantar una sola ficha. Aquel equipo en que una sola persona levante más de una ficha, levante 2 o más fichas, entonces ese equipo queda descalificado. Es decir, se trata de que cada persona participe y que entre ellos consensen, entre ellos se pongan de acuerdo qué números van a levantar para que sume aritméticamente el resultado del número que se dijo aquí al frente. Entonces, empiecen a hacer la dinámica. Ustedes les apuesto lo que va a suceder ahí. Va a haber mucho relajo, va a haber mucho ruido. La gente se empieza a poner de acuerdo y la gente empieza a brincar. La gente de repente, por la emoción, quiere levantar muy rápido las fichas. A pesar de que ustedes hayan dicho, no se vale levantar una sola persona más de 2 fichas, yo les apuesto que en las primeras rondas, los 3 equipos, invariablemente, va a haber más de una persona que levanta 2 fichas. Y entonces ellos solos se están descalificando. ¿Lo ven? Ahí el control cómo sirve para que en un momento dado ustedes realimenten ese desempeño y digan, señores, las instrucciones son tales, ustedes no las están siguiendo, lo cual no nos permite precisamente seguir adelante del juego. Bueno, va a ir transcurriendo el juego y ustedes, por favor, en una pizarra o en un rotafolio o en una cartulina, vayan llevando la puntuación. El equipo que gane, a ese le van a otorgar un punto. Entonces van a tener 3 columnas, equipo 1, equipo 2 y equipo 3. Y en cada columna van poniendo la puntuación. Evidentemente, unos van a ir ganando más que otros porque unos son más hábiles que otros para poder establecer poder hacer la dinámica que ahora les estoy comentando. El equipo que vaya perdiendo, el equipo que vaya más atrasado con respecto a los otros 2 en la tabla de puntuaciones que ustedes están llevando ahí, les voy a pedir que les pasen
el instructivo que viene ahí, que viene marcado como instructivo para el equipo que va perdiendo, así lo pusimos en sus láminas. Impriman esa lámina y ustedes se van a dar cuenta de que ahí hay 3 instrucciones, para el jugador número 1, para el jugador 2 y para el jugador 3. Entonces desprendan esas 3 instrucciones y al jugador 1 le dan la instrucción 1, al 2 la 2 y al 3 el 3. De manera tal que ese equipo va a tener el instructivo de juego. Y entonces si leen el instructivo de juego, ahí se trata de que las personas que tienen ese instructivo levanten nada más 2 fichas, jueguen con 2 fichas y aún así aritméticamente se va a lograr el número que han ustedes mencionado o que se ha mencionado al frente. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando ustedes pasen ese procedimiento, vean la reacción de las personas que están en ese equipo. En una primera instancia, como la dinámica va a ir demasiado rápido, lo que van a hacer estas personas es a no prestarle atención al instructivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que podemos aterrizar ahí con respecto al control es, de nada sirve que te haya pasado el instructivo si no lo lees. Si lo leyeras y lo entendieras, entonces no tendrías que hacer una suma aritmética. Lo único que tendrías que hacer es estar levantando la ficha 0 o la ficha 9, según lo que dice ese instructivo, de tal manera que en un momento determinado ustedes como equipo ganarían. Y entonces se van a dar cuenta de que por curva de aprendizaje se va a tardar mucho ese equipo en agarrarle la onda y poder tirar a ganar. Entonces, al final de la dinámica, ese es el aterrizaje, esa es la etapa de control en acción. Yo como líder, a pesar de que he pasado el instructivo de juego en un momento determinado a uno de los equipos, aún así sigue perdiendo. Entonces lo que tengo ahí que realimentar es precisamente la importancia que tiene en un momento dado detenernos a entender de qué se trata el juego para poder seguir tirando y que estos tiros sean a ganar. Es decir, se trata de entender a qué jugamos para que entonces podamos nosotros ganar. Les invito a que la realicen, se van a encontrar con cosas muy interesantes y cosas interesantes tales como lo que hemos venido platicando de todo el proceso administrativo. ¿Cómo planea la gente? ¿Quién planea los tiros? ¿Quién en un momento determinado está haciendo qué actividad? ¿Para cuál es la finalidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos planeando? Otra, ¿cómo se organizan? Es decir, ¿quién es el líder formal, el líder informal? ¿Quién es el que comunica? ¿Quién es el que grita? ¿Quién es el que suma? ¿Quién es el que levanta las fichas? ¿Cómo están organizados? La etapa de dirección, ¿quién toma las riendas del juego y por qué y para qué y cómo está llevando al grupo? ¿Cómo lo realimenta? ¿Cómo lo motiva? ¿Cómo se comunica? Etcétera, etcétera. Y la etapa de control que tiene que ver en un momento dado cómo vamos haciendo las cosas, cómo nos encontramos trabajando dentro de este entorno o grupo de trabajo. ¿Lo ven? Con esta dinámica podemos retomar absolutamente los 4 etapas del proceso administrativo que ya hemos visto: planeación, organización, dirección y control, para entonces poder llevar a esa organización hacia el logro de los objetivos que nos hemos planteado. Yo les invito a hagan esa dinámica, en un momento dado es muy interesante, es muy enriquecedora, les permite jugar un momento, salir del estrés cotidiano de la oficina y al final establecer algunos parámetros, algunas medidas de actuación, algunos controles que nos permitan precisamente a partir de ello saber dónde tenemos que apretar más fuerte, dónde no vale la pena que estemos apretando tanto. Al final, en fin, cosas que nos permitan establecer cómo le vamos a hacer para mejorar nuestro desempeño dentro de la empresa. La siguiente etapa de control, que le llamamos realimentación, que ya platicamos mucho acerca de ello. La realimentación, que no es otra cosa que una vez que hayamos obtenido información, esta información hay que ajustarla a nuestro sistema. Es decir, acordémonos, un control debe de existir forzosamente porque tengo ciertas desviaciones o quiero precisamente saber cómo se está desempeñando algo en el camino, en el tiempo. Si no tengo ningún producto o servicio, luego entonces no establecer un control. ¿Se acuerdan lo que comentábamos? No comprar una ratonera cuando no tengo ratones en la casa. Entonces luego es importante establecer la importancia que el control estriba en que hay que ajustarlo a las necesidades del sistema administrativo, que haya una línea, que haya una liga de ideas, que se empate ahí la información para que en un momento dado se pueda crear precisamente este control. Y la última etapa de control como tal, que sería la etapa de control, en esta es, primero que nada, la idea es contar con objetivos y estándares estables. No podemos sobre del tiempo ir cambiando, del proceso, ir cambiando los estándares, sino que hay que tratar de que estos estándares sean fijos hasta que hayamos logrado el objetivo y en su caso en un momento determinado establecer
cómo y con qué periodicidad vamos a ir moviendo dichos estándares. Si los estamos moviendo a todo momento, lo que va a ocurrir es que la gente, nuestros colaboradores, se van a desbalancear y con mucha dificultad van a lograr los objetivos que en un momento dado nosotros estamos planteando. Ahora, acordémonos, estamos en un mundo turbulento, las organizaciones, el entorno en el cual se encuentran constantemente se está moviendo, es muy turbulento. Entonces hay que ajustar las necesidades. Sin embargo, esto hay que hacérselo saber al colaborador y tenemos que instrumentar algo muy rápido para que entre el colaborador y la dirección puedan reajustar las necesidades o puedan reajustar los objetivos hacia cumplir dichas necesidades. Otra idea muy importante es que el control sea comprendido por todos los integrantes de la organización, es decir, en un momento determinado, que todos sepan qué es lo que se tiene que hacer, por qué, para qué, cuál es el objetivo, cómo engranan sus actividades con esto, etcétera, etcétera. Y el último es que los resultados finales que nosotros obtengamos deben de ir muy acorde con lo que en un momento dado estamos buscando de control. Entonces, si se fijan en esta última etapa, que es precisamente el control en sí mismo, entonces se trata básicamente de administrar el cambio. El cambio en las organizaciones es algo ineludible. Estamos inmersos en lo único constante hoy día en la empresa, en la sociedad, en la familia, en toda nuestra vida. Lo único constante que siempre está presente es el cambio, nunca va a dejar de haber cambio. De tal manera que el cambio, dado que es inevitable, no se trata de evitarlo, no se trata de dejarlo pasar, nada más, sino se trata de administrarlo, se trata de entender en un momento determinado qué es lo que necesitamos conocer y cómo podemos nosotros proaccionar con dicho cambio para que entonces sus efectos sean más positivos para la organización, lejos de que nos cree un determinado problema. Entonces, como lo pueden ver ahora en su lámina, vamos a hablar un poquito acerca de cómo nosotros como líder podemos dirigir de manera más eficiente el cambio, es decir, los cambios dentro de la organización los podemos dirigir, los efectos positivos o negativos podemos dirigirlos hacia buscar precisamente lo que nosotros necesitamos como cambio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo aquí? Miren, básicamente estas cuestiones de cambio en las organizaciones, el cambio como tal no es un estado natural de las empresas. Las empresas no están hechas para cambiar constantemente, sino que están hechas para funcionar. Todos los sistemas, los estándares, políticas, procedimientos, todos los medios que tenemos en la empresa están diseñados para hacer que nuestra empresa funcione, no para hacer que esté cambiando y cambiando y cambiando. Es decir, no hay una empresa que diga, bueno, dentro de mis estándares yo quiero estar cambiando cada 8 días. No, no lo hay, porque entonces no podríamos estandarizar nuestras operaciones. Esto nos lleva entonces a que el cambio no es un estado natural para la empresa, sino que de repente cuando surge una necesidad de cambio es precisamente pues porque el gusto del consumidor cambió o porque entró un nuevo competidor o porque los precios de los productos sustitutos han bajado, etcétera, etcétera. Algo me origina a que haya un cambio, pero la idea es que el cambio es constante y el mundo va a ser del que mejor se adapte, es decir, la organización que mejor entienda los cambios y logre adaptar sus estrategias y sus estándares hacia con dichos cambios, entonces esa va a ser la empresa en un momento dado ganadora. De tal manera que, como lo ven ahora en sus apuntes, vamos a platicar un poquito acerca de cómo podríamos analizar, cómo podríamos conceptualizar los cambios dentro de la organización. Y vamos a comenzar hablando un poquito acerca de cuáles son las características, las dimensiones características que tiene un determinado cambio. Es decir, todo cambio tiene mínimo estas 3 dimensiones. Una de ellas le voy a llamar profundidad. Profundidad quiere decir cuando yo voy a modificar la empresa, ya sea en su totalidad, muy profundamente, o únicamente superficial, es decir, nada más un pequeño cambio cosmético. Miren, vamos a suponer que de repente los colores institucionales de mi empresa ya no son los más adecuados. Decido cambiar de un color X a un color Y. Entonces eso es un cambio superficial. No modifica las estructuras, ni las estrategias, ni los modos de hacer operación, pero sí modifica algo cosmético. Entonces a ese cambio le voy a llamar cambio de primer nivel. Es un cambio que en un momento dado no afecta a la operación.
Un cambio de segundo nivel podría ser algo como la estructura de calidad que ya hemos platicado. Es decir, cuando yo quiero establecer planes de mejora continua dentro de mi organización, entonces una mejora continua, la calidad, son cambios de segundo nivel, pues porque cambio estructuras, cambio organigramas, cambio formas de comunicarnos, cambio la manera de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y un cambio de tercer nivel es, por ejemplo, una reingeniería. En la reingeniería, si ustedes se acuerdan, ahí modificamos radicalmente muchos de los procesos al grado tal que incluso la visión, la misión, los objetivos, los valores de la empresa en un momento dado se ven alterados y entonces tenemos que cambiar esas situaciones. Hay otra dimensión característica que le vamos a llamar el modo de imposición. Hay ocasiones en las cuales yo como líder puedo consensar el cambio, pero hay otras ocasiones en las cuales no lo puedo consensar y entonces lo tengo que imponer. De manera tal que consensado o impuesto, esa es la dimensión que le vamos a llamar modo de imposición. Lo impongo ya sea preguntándole a la gente cómo le vamos a hacer o no consensando su opinión y haciéndolo inmediatamente. Miren, me acuerdo ahora de una película, fui yo al cine y hace muchos años y veía una película que se llama Titanic, yo creo que la mayoría de ustedes la han visto. Aquí en esta película, toda la película estriba en que se hunde un barco y entonces de repente en esta película hay un cambio. Hay un cambio que trata de el barco va navegando, choca con un iceberg y de repente se empieza a hundir. Es decir, va a cambiar el entorno, de ir navegando muy plácidamente en un viaje de placer a hundirnos. Entonces, hay una escena en la cual va pasando un marinero cerca de unos pasajeros y les dice, oigan, ¿se podrían poner chaleco salvavidas porque nos estamos hundiendo y nos vamos a morir? Y entonces le contesta a uno de las personas, uno de los viajeros, no, yo vengo de smoking, vengo de etiqueta, hoy es una noche de gala y no voy a arrugar mi smoking poniéndome el traje de salvavidas. Bueno, está bien, piensa el marinero y sigue su camino. Empieza a hundirse todavía más el barco, vuelve a pasar el marinero por donde estas personas y les vuelve a pedir que se pongan el chaleco salvavidas. Y la misma historia, no me voy a poner el chaleco porque es la noche de gala. Bueno, está bien. Se vuelve a retirar el marinero, después vuelve a pasar, han pasado una hora de tiempo y ya el agua les está llegando hasta la cintura. De tal manera que una vez más pasa por ahí el marinero y les dice, por favor ya pónganse el chaleco porque miren, créanme, ya les está llegando el agua, en un momento dado necesitamos antes de hundirnos que ustedes tengan el chaleco. Y la misma historia, no me lo pongo porque es noche de gala. Entonces el marinero, muy enojado, saca una pistola y le dice, le dije que se lo pusiera, no le estoy preguntando, y ahora sí que se lo pone. ¿Lo ven? Ahí en una primera instancia, 2 veces el marinero estaba tratando de consensar, estaba tratando en un momento dado de hacer que la gente se ponga el chaleco, aunque ellos no quieran. En la tercera ocasión ya no hay tiempo, entonces ahora sí se tiene que imponer. ¿Lo ven? Ahí está el modo de imposición. Al principio el marinero está consensando, pero termina imponiendo. Dependiendo del tiempo, en muchas ocasiones, o de las circunstancias o los recursos con los cuales contamos, en muchas ocasiones necesitamos imponer las cosas. Y no es malo. En muchas ocasiones no puedo esperar a que la gente acepte la manera en la cual la manera por la cual o en la cual yo voy a hacer un cambio. La última dimensión de la cual vamos a platicar es la rapidez del cambio.